Bueno, hemos caminado en este tiempo aproximadamente unos 3 meses que hemos estado estudiando el nuevo nacimiento. Hemos estado estudiando las lecciones del nuevo nacimiento y lo hemos hecho a profundidad, porque la idea es que ustedes hayan tenido todo ese entrenamiento y comprensión de lo que es el fundamento del cristianismo, el fundamento de la salvación. Y creo que es el fundamento para la iglesia, entender lo que en realidad es el nuevo nacimiento. Entonces por eso nos hemos tomado tanto tiempo en explicar de los diferentes ángulos que nos presenta en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento lo que Dios quería hacer con este mundo, de venir a transformarlo, de venir a hacer una nueva creación en nosotros. Hemos estudiado desde Génesis hasta todos los evangelios y mirando también las epístolas, lo que implica esto de nacer de nuevo. Hemos visto cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero cómo la caída del hombre vino a distorsionar la mente, la voluntad, las emociones, a ponerle al hombre en las tinieblas y cortar esa comunión y esa relación que Adán y Eva disfrutaron allí en el jardín del Edén con Dios, y para luego también morir físicamente. Y vimos cómo esta muerte espiritual trajo la muerte física. Y como dice ahí Romanos 5:12, así que como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aprendimos de la herencia que nos deja a nosotros Adán, ¿verdad? Heredamos nosotros una naturaleza pecaminosa, heredamos un castigo eterno, heredamos la culpa del pecado. Pero aprendimos de que por medio de Jesucristo nosotros ahora somos sacados de las tinieblas. Dios viene a poner la mente de Cristo en nosotros, y Dios viene a poner de su Espíritu Santo en nosotros para que podamos experimentar el verdadero amor, el gozo, la paz. Y vimos que el Espíritu Santo quiere llegar a controlar aún nuestras emociones. Y también aprendimos de que ahora en esta nueva creación Dios quiere que hagamos su voluntad. Que ahora que estamos en Cristo, Él nos ha dado una nueva vida para que caminemos de acuerdo a su voluntad. Ya no somos dueños nosotros de nosotros mismos, ya no hacemos nuestra voluntad, ahora caminamos en la voluntad de Dios. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Y en estos 3 meses hemos aprendido de la importancia de quiénes somos nosotros en Cristo. Quién yo soy y quién ya no soy. Y eso fue algo, creo que esa es una de las lecciones más importantes, ¿verdad? De aprender quién soy yo en Cristo y quién ya no soy en relación a lo que yo era antes. Y dijimos que lo más importante para nosotros es saber quién soy yo en Cristo. No importa qué pienso yo quién soy yo, no importa qué otra gente dice quién soy yo. Lo importante es saber qué es lo que Dios dice quién soy yo. Y aprender de quién soy yo, desde la palabra de Dios, desde lo que Dios me dice a mí, quién soy yo en Cristo, nos libera. Y estudiamos nosotros 32 cosas que nosotros somos en Cristo. Y explicamos cada una de ellas. Por eso nos devoramos tanto tiempo. Aprendiendo lo que significa ser embajador, aprendiendo lo que significa ser luz y sal, aprendiendo lo que significa ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
¿qué es un hijo de Dios? Bueno, explicamos las definiciones de cada uno de esos términos. Y creo que eso viene a cumplir el propósito por el cual los apóstoles como Pablo y Pedro trabajaron. ¿Cuál era el ministerio que ellos tenían? El ministerio que ellos tenían era el de establecer a los hermanos en la fe. ¿Cómo es que ellos lo hacían? Ellos iban a diferentes lugares para compartir lo que la Biblia, las Escrituras nos enseñaban. Y Pablo nos enseñaba a la gente para que ellos pudiesen establecerse en la fe. ¿Eso qué quería decir? Que los creyentes que tenían que entender qué es lo que Cristo había hecho por ellos y quiénes eran ahora ellos en Cristo. Dos cosas que ellos trataron de enseñar a los creyentes: la obra de Cristo, lo que significó para ellos, y quiénes eran en Cristo. Y a través de estas dos cosas ellos iban estableciendo a los hermanos en la fe. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estas lecciones del nuevo nacimiento, de que ustedes puedan establecerse en la fe, entender la magnitud de la obra de Cristo y también quiénes son ahora ustedes en Cristo. Y ya con esas dos cosas se pone el fundamento para continuar a lo que ahora vamos a empezar, que se denomina las lecciones del crecimiento espiritual. Vamos a estar mirando cómo se da el crecimiento espiritual. Y obviamente la Biblia es muy clara en cuanto a esto. En la Biblia se establece claramente diferentes etapas en el crecimiento espiritual. La Biblia nos enseña que empezamos con el nuevo nacimiento. Luego, la Biblia nos habla de una niñez espiritual. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, que si nosotros hemos experimentado este nuevo nacimiento, entonces empezamos a alimentarnos de las cosas espirituales, alimentarnos de la palabra de Dios, a poder saborear esta relación que ahora yo tengo con Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que somos nuevas criaturas, que somos una nueva creación, que nuestra vida empieza en el momento en que nosotros nacemos de nuevo, somos transformados. Y Pablo en la carta a los Corintios nos escribe y les dice a los hermanos en Corinto: yo no les puedo hablar como a espirituales, como a maduros espirituales, sino como a niños en Cristo. Entonces, y también el libro de Hebreos nos narra en el capítulo 5, dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de volver a la leche. Entonces la Biblia sí nos enseña claramente que hay niños espirituales, bebés espirituales, y también hay una madurez espiritual. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Aquí tenemos un ejemplo, he hecho este dibujo aquí para que nosotros podamos entender lo que significa el crecimiento. Este cuadro nos habla de los padres, y este acá nos habla de los hijos. Los hijos, cuando nacen, empiezan con cero responsabilidad, ¿verdad? Cuando su hijo nació, usted no le mandó a hacer compras, ¿verdad?
Es decir, que los hijos nacen en dependencia. Y en la medida que ellos van creciendo, van adquiriendo responsabilidad. ¿Hasta cuándo? Entonces, este crecimiento de 0 a 100%, esta es la responsabilidad de los hijos. ¿Cómo van creciendo, verdad? Responsabilidad. En cambio, el padre, y estos son los padres, cuando nacen los hijos, ¿tienen qué cosa? 100% de qué? De responsabilidad. 100% de responsabilidad. Y cuando los hijos van creciendo, y esto es lo que nosotros tenemos que experimentar, es que los hijos pasan por la adolescencia, ¿verdad? Tenemos que cuando ellos van creciendo, irles dando responsabilidades en la medida que ellos van creciendo, estableciendo los límites. Y a mayor responsabilidad que ellos adquieren, ellos también van a experimentar mayor libertad. A menor responsabilidad, menor libertad. Uno de los problemas que ocurre en las familias es justamente porque los hijos, especialmente los adolescentes, empiezan a querer ¿qué cosa? Libertad. Más libertad. Pero ellos quieren libertades sin responsabilidades. Y ese es uno de los problemas que como familias muchos de nosotros experimentamos con los hijos adolescentes. Así que, hermano Nacho ya sabe lo que viene, ¿no? Los que ya hemos pasado por la etapa de criar a los hijos adolescentes sabemos de eso, ¿verdad? Pero poco a poco los hijos tienen que ir adquiriendo las responsabilidades. Y los padres tenemos que ir aprendiendo a disminuir y a transferir a ellos la responsabilidad. Hasta cuando ellos ya tomen el 100% y ya pasemos a otro tipo de relación con nuestros hijos. Cuando ellos ya estén fuera de casa y ellos ya sean 100% responsables de sus vidas y de sus familias si se casan, ¿verdad? Bueno, aunque este es un cuadro de la familia, también nos sirve como ilustración para que nosotros podamos entender el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual se da de la misma manera. Cuando la Biblia nos dice ir y hacer discípulos, o como nos dice en 2 de Timoteo 2:2, nos dice que busquemos hombres fieles que sean idóneos, que ir formando a estas personas para llegar a un punto donde ellos en su vida del crecimiento espiritual vayan a tener también responsabilidades en el ministerio, en la obra, en la iglesia. Y en la medida que ellos van creciendo, van a ir ellos tomando las responsabilidades. Nosotros hemos visto cómo una persona nace de nuevo. Y empezamos aquí, ¿verdad? Y por ahora voy a borrar ya a los padres y nos vamos a quedar con los hijos, porque vamos a ver cómo es que una persona que nace de nuevo va a ir creciendo en su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del nacer de nuevo, justamente ocurre ahí, el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que yo he sido justificado. La justificación se ha aplicado a mi vida. Dios me declara a mí justo, es decir, sin culpa. Al Cristo derramar su sangre por mis pecados, Dios me declara a mí sin culpa. Él perdona todos mis pecados y dice la palabra de Dios
que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado. Pero algo interesante ocurre aquí, porque Jesucristo no solamente que limpia mis pecados, sino que juntamente yo con Él muero. En el momento que yo creo en Cristo Jesús, yo soy crucificado juntamente con Él. Como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que ocurre justamente en el momento en que yo creo. Obviamente, esto es por fe. Por fe soy justificado y por fe también creo que yo estoy crucificado. Por fe soy justificado y por fe yo creo que soy crucificado. Entonces voy a poner aquí con otro color aquí. Por la fe. Es un asunto de creer, de confiar, de abrazar esta verdad. Pero ocurre algo más. No solamente que yo soy justificado y que yo soy crucificado con Cristo, sino que se me transfiere a mí la vida de Cristo. Ahora yo empiezo una vida en Cristo. Yo escondido en Cristo. Y esto es el empiezo de una nueva vida, del nuevo nacimiento. Empieza mi nueva vida en Cristo. Entonces, la Biblia nos habla de dos etapas. Una es la niñez. La niñez espiritual. Y otra es, ¿qué cosa? La madurez. Y en estas lecciones nosotros vamos a estar mirando, ¿verdad? A ver si... Vamos a estar mirando cómo la Biblia nos enseña de este proceso en el cual nosotros vamos a ir caminando de la niñez a la madurez espiritual. Este proceso de ir caminando de la niñez a la madurez espiritual, la Biblia lo llama la santificación. La santificación. La santificación es el proceso por medio del cual nosotros vamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Repito, la santificación es el proceso por medio del cual nosotros vamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el crecimiento espiritual tiene como meta, ¿qué cosa? La meta del crecimiento espiritual es llegar a ser como Cristo. Esta meta de llegar a ser como Cristo va a suceder un día. Y la Biblia le llama a este día como la glorificación. La glorificación, vamos a ponerle aquí, va a ser cuando yo sea como Él es. Dice el apóstol Juan, y le veremos a Él y seremos tal como Él es. En 1 Corintios 15 nos habla
de que nosotros tendremos cuerpos transformados. Entonces, este es el proceso del crecimiento espiritual que vamos a estar mirando en estas lecciones. Vamos a ir mirando paso a paso y lo que significa cada una de estas cosas. Ok. Entonces voy a hacer un alto ahí.